Bueno, este día tan especial, tan hermoso, con este tiempo precioso de alabar a nuestro Señor y de esta manera preparar nuestros corazones. Quisiera invitarles a ir a la palabra de Dios, a la epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a estar ahí, en Corintios capítulo 15, justamente tratando y procurando abordar este precioso tema que nos convoca, que es la resurrección. Así que esperamos el Señor guíe este tiempo y aplique su palabra a las diversas necesidades que podamos tener. Capítulo 15 entonces de la primera epístola a los Corintios. Ahí es el apóstol va a cambiar de tema para introducir este tema tan fundamental, ¿no es cierto?, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y justamente comienza el capítulo diciendo: además os declaro. Justamente ahí tenemos: ahora hago saber. Es decir, va a cambiar de tema y va a introducir directamente este tema de la resurrección. Así que vamos a estar considerando acerca de la certeza, valor y esperanza en su resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo. Este es el tema entonces: la certeza, el valor y esperanza en su resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo aborda este tema, como dije, es un tema que por supuesto le preocupa, porque justamente los corintios están negando, están cuestionando acerca de la resurrección, y de esa manera están atacando la misma base del Evangelio, es decir, la integridad y pureza del mensaje del Evangelio. Vamos a leer del capítulo 15, el verso 11. El tema justamente es la resurrección, y él va a mostrar que tanto a nivel apostólico como aquello mismo que habían creído los corintios, justamente involucraba plenamente la resurrección. Leemos el verso 11, 15:11. Dice allí: porque o sea yo, o sean ellos, es decir, el grupo apostólico, así predicamos. Recuerden que este es el contexto, es el tema de la resurrección. Así predicamos, es decir, con una resurrección integrado a la muerte del Señor Jesucristo. Y así habéis creído. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, es decir, sin contenido. Vana es también vuestra fe. Es decir, esa palabra vana habla de algo vacío, de algo como un espejismo. Y miren cómo dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuevamente repite el concepto y es muy similar. Acá la idea es que es algo carente de utilidad. Vana, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no sos salvo. No habría perdón de pecados, no habría salvación que alguien pueda asegurar sin la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso más abajo en el verso 20, ahí para barrer con cualquier cuestionamiento o argumento en contra de la resurrección, vemos ahí al apóstol de manera tajante esta afirmación categórica acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los corintios debían entender que la resurrección del Señor Jesucristo no era un evento aislado, con repercusiones limitadas, sino que es algo fundamental de ese plan de redención. La resurrección del Señor es lo que sostiene y distingue al cristianismo. Todas las religiones justamente se diferencian por la resurrección del cristianismo.
Y noten lo que dice el verso 20, primicias, esa palabrita que tenemos ahí, eso de las primicias tenía que ver también con aquellas ceremonias solemnes del pasado, las fiestas ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, la fiesta de las primicias. Y tenía que ver con los primeros frutos, era en la época de cosecha. Y de esa manera se sacaban las primicias y ese primer fruto era lo que aseguraba que el resto llegaría. Iba a llegar el resto, iba a ser de la misma naturaleza o de la misma calidad el fruto que venía después. Y de esta manera dice que el Señor es las primicias, es decir, su resurrección. Es la garantía, es el anticipo de que algún día todos resucitaremos. Eso es lo que está diciendo el apóstol, de que todos seremos levantados, así como Él fue levantado. Por eso Él es la primicia, el primer fruto. Así que la resurrección del Señor nos muestra que su muerte fue irrepetible, fue única, porque Él no es cualquier hombre que va a morir en una cruz. Él es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que va a decir Pablo en los primeros versículos del capítulo. Vamos ahí, capítulo 15. Por eso va a hablar de que es conforme a las Escrituras. Es decir, en la resurrección hay un apoyo histórico en los hechos de la misma resurrección del Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a anticiparnos a aquella teología liberal que a veces se infiltra en las iglesias y se habla de un Cristo histórico, de un Cristo o de un Jesús de la fe, separándolo justamente para minar y degradar la obra del Señor Jesucristo. Eso es una falacia. Hay un solo Señor Jesucristo, es Jesús de Nazaret, es Cristo, es Dios hecho hombre. Y por eso Pablo va a necesitar de mostrar estos argumentos reales, que también se basan en los hechos. Por eso nuestra fe no es algo místico, descansa en los hechos. Y de hecho hay una realidad en esto, que muchas personas antagónicas, contrarias al Evangelio, han llegado justamente a la conversión, a creer en Jesucristo como Dios hecho hombre, muriendo por nuestro pecado, justamente con el propósito de negar la resurrección. Y de esto hay mucho que hablar. Pero vamos ahí entonces. Dice el verso 3, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, el apóstol, lo que asimismo recibí. Y acá le está mostrando inmediatamente que esto no es una invención humana, no es un mensaje que se le ocurre a alguien, no es de invención humana, esto es algo que él recibe de Dios. Es el Evangelio de Dios, es ese mensaje, esa buena noticia, como el hombre que está perdido puede hallar perdón de sus pecados, limpieza de toda su culpa y presentarse delante de un Dios santo. Eso es solamente por esta obra que el Señor Jesucristo va a hacer. Y Él incluso a los Gálatas les dice, y lo cito rápidamente, allí en el primer capítulo en Gálatas, dice: hermanos, el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo tenemos en el capítulo 1 de Gálatas. Este es un mensaje que no es de invención humana, eso es lo que él recibió. Y ahora a continuación dice que Cristo murió. Y ahora va a marcar estos 4 puntos, estos 4 aspectos justamente que centraliza su mensaje. Y noten eso, dice que Cristo murió. La primera base de su mensaje del Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Ese es el Cristo prometido, es ese Mesías que iba a ser enviado desde el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras, como se leyó y se cantó también, ¿no es cierto?, acerca de la obra de Cristo, Isaías capítulo 53. Dice después, y que fue sepultado. Esta es la segunda, el segundo punto donde él va a sostener después todo el mensaje y el contenido de su enseñanza. Fue sepultado. Y esto asegura su entierro, que a su vez también nos deja ver acerca de lo que sería la tumba vacía. Cosa que podríamos estudiar el tema después en casa y ver todo lo que eso representa y hacia dónde apunta, todo el hecho de la tumba vacía. Él fue sepultado y dice, ¿y qué resucitó?
Ahí está lo tercero, que resucitó. Lo que vamos a estar deteniéndonos un poquito más adelante. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí tenemos los salmos y los profetas hablándonos acerca de la resurrección del Mesías. Y dice después en adelante, del verso 5 en adelante, va a hablar de esa evidencia de los testigos oculares. Ahora, esto es algo justamente valiosísimo. Son las evidencias que el apóstol va a mostrar, para mostrar que es imposible negar la resurrección del Señor. Un testigo era algo muy importante, siempre fue así, ¿no? Ahora, vamos, si leemos el pasaje luego, no nos vamos a quedar en eso. Hay muchos testigos oculares. Ahora, hay muchísimas cosas para señalar acá. Cuando si alguien sale testigo de algo, bueno, quizá es dudoso. Pero si son 2, si son 3, si son más personas, ya es más posible que sea verdadero. Ahora, si son más de 500, como lo dice más adelante, y todos asegurando lo mismo, y el apóstol dice que en esa época algunos todavía viven, y de hecho esos testigos están dispuestos a morir por el testimonio que están dando. Por supuesto que es otra evidencia histórica acerca de su resurrección, de que fue un hecho. Y dice ahí, verso 5, y que apareció. Después con tiempo podemos seguir leyendo el pasaje y ver cada vez que dice que apareció. ¿A quién? A Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Y después continúa. Así que esto es lo que el Señor está mostrando acerca de su resurrección. Algo tremendamente importante en la comprensión del Evangelio. Ahora, esto es algo que Él siempre supo. El Señor siempre supo que iba a resucitar. En su andar con los discípulos, preparándolos, siempre les habló de su muerte y nunca la separó de su resurrección. Siempre fue así. Él habló de su muerte y a continuación de su resurrección, porque en realidad es inseparable. Y simplemente cito uno de esos episodios también para mostrar cómo esa revelación que iba teniendo Pedro, ese conocimiento acerca del Señor Jesucristo fue progresivo hasta que llegó a una comprensión plena de ese plan de salvación. Y simplemente lo menciono, cito aquello que pasa en Mateo 16, no lo busquen, yo lo tengo acá, recordándoles un poco el pasaje. Ahí dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Y todos recordamos allí a Pedro, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, como a reprenderlo, a reconvenirle y decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y realmente nos sorprende, nos impacta la respuesta del Señor: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué serio y qué grave es ir en contra de la voluntad de Dios establecida, ¿no? Y así es la respuesta del Señor, tremenda a Pedro. Pero ahí vamos a un Pedro que no tiene la total comprensión acerca de la obra del Señor Jesucristo. Así que en este episodio lo vemos a Pedro de esta manera. Pero vamos a ir ahora a Hechos capítulo 2 para encontrar a un nuevo Pedro. Hechos capítulo 2. Después de la muerte, resurrección y exaltación del Señor, ahora vamos a encontrar a este Pedro predicando acá en Pentecostés, aquello que fue el nacimiento de este nuevo pueblo, la iglesia. Y él está predicando el Evangelio ahora con una comprensión plena de la soberanía de Dios en ese plan de salvación. Mostrando Pedro acá una fe personal, desarrollada, experimentada, inquebrantable. Vamos a leer esa porción tremenda que tenemos en la Escritura en el capítulo 2. Verso 23, dice allí la palabra. Es Pedro, por supuesto, hablando del Señor Jesucristo. Y dice: a este, entregado por el determinado consejo. Y determinar ahí es nombrar, decretar, especificar o marcar, limitar. Esto fue algo de Dios. Determinado consejo. Consejo es designio, es voluntad. Y anticipado conocimiento de Dios.
Es decir, si hay un actor primario en la muerte del Señor Jesucristo, ese es Dios. Esa es la copa por la que Él ora. Y es la copa que el Padre le dio. Era morir por nuestro pecado, en nuestro lugar. Porque ahí en la cruz se está resolviendo el juicio por el pecado. Y ningún hombre podía tratar con el pecado. Los hombres pudieron crucificarle, maltratarlo y procurar la muerte física a través de esa atroz tortura y muerte por muerte de cruz. Pero allí hay algo que solo Dios puede tratar. Ese es un terreno santo y es el pecado. Donde el Dios trata con el pecado ahí, en ese juicio de la cruz. Y eso es lo que Pedro ahora comprende y dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, hombre sin ley, ¿no? Un transgresor, un impío, crucificándole. Así que acá Pedro en este texto solo nos deja ver esa dualidad que hay en la cruz. Por un lado el acto del hombre crucificando al Señor Jesucristo, pero también el acto de Dios. El Señor Jesucristo muriendo como ofrenda vicaria, eso es decir, en lugar de, como ese sustituto delante de Dios para poder ser Él el camino para llegar a Dios. Y noten cómo sigue el texto, allí Pedro predicando. Como dije antes, es inseparable su resurrección de su muerte. Por eso continúa el pasaje y dice, verso 24, crucificándole, ¿no? Al cual levantó. Y eso es, resucitó. Sueltos. Y eso tiene que ver con desatar, con librar. Y dice, sueltos los dolores de la muerte. Es decir, puso fin a la agonía de la muerte. ¿Por qué? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no le pudo retener. La muerte no podía reclamarlo porque Él fue sin pecado. Y la paga del pecado es muerte. La muerte nos puede reclamar justamente por la consecuencia, por el resultado, por lo que nos da el pecado. Como por lo que nos da el saldo del pecado es la muerte. Pero la muerte no le puede retener, no lo puede reclamar. Porque Él fue sin pecado. El apóstol habla de Él, del Señor, y dice, al que no conoció pecado. Así que ahí tenemos a Pedro predicando acerca de la victoria del Señor Jesucristo. Dice, era imposible que fuese retenido por ella, no podía quedar bajo su dominio. Era imposible que la muerte lo venciera. Imposible que la muerte lo venciera. Ahora, esto es tan importante en el mensaje apostólico y en todos aquellos que predicamos el Evangelio, la Iglesia del Señor, que en el capítulo 4 lo cito, justamente ahí es el mensaje de los apóstoles. Por supuesto, la muerte y la resurrección. Y dice ese pasaje, capítulo 4, 33 de Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está. La victoria del Señor sobre la muerte no le puede retener. Por eso decimos que es algo inseparable y es lo que el apóstol Pablo muestra en cuanto a nuestra salvación. Por eso si Él no hubiese resucitado el Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados. No tendríamos salvación, es lo que está diciendo.